Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos hoy a un nuevo video donde hablaremos sobre el tema muy interesante de presupuesto de capital. Así que disfrútenlo. Mi nombre es Johan Zuluaga, soy consultor financiero y contable y les dejo mi correo para cualquier duda, me escriban ahí. Cuando hablamos de presupuesto de capital, estamos hablando de que una empresa para decidir dentro de un periodo qué proyectos o qué no proyectos emprender, hace lo que se llama un presupuesto de capital, donde donde se proyectan ciertas estimaciones y según su VPN, obviamente se decide si se acepta o no, asociándolo pues a la incrementar el valor de la empresa. Entonces básicamente es determinar qué proyectos se pueden o se deben emprender para la empresa. Eso es lo que es un presupuesto de capital. Obviamente a la hora de hacer un presupuesto de capital, lo que hay que estudiar como primero son los ingresos marginales, ingresos incrementales. Es decir, cuánto se espera que aumenten los ingresos producto de apostar o emprender un proyecto de inversión o un proyecto resultado de la presupuestación de capital, que obviamente como resultado de la decisión de invertir, este nos va a generar tanto unos ingresos como unos egresos. Obviamente, al estimar, debemos obviamente proyectar tanto los ingresos como los egresos y obviamente nos va a dar una famosa utilidad incremental. También debemos proyectar los gastos de capital que más que todo se dan al principio y las depreciaciones obviamente, que por un lado no son un gasto en efectivo y por otro lado nos dan cierto escudo fiscal. Los gastos por intereses en este caso no se estudian porque estamos estudiándolo sin apalancamiento. Los impuestos obviamente se aplicará la tarifa marginal de impuestos sobre las ganancias según la jurisdicción donde se establezca el proyecto y obviamente todo esto nos va a dar como primera medida la famosa utilidad neta no apalancada que como su nombre lo indica y como vimos es una utilidad en donde no se tiene en cuenta los intereses y es una utilidad como primera instancia, una utilidad contable. Obviamente una vez determinado todo esto y estableciendo obviamente las características, debemos entender ciertos efectos implícitos que tiene la presupuestación del capital. Por un lado está el costo de oportunidad, que es obviamente aquellos flujos de efectivo que sacrificamos o aquella rentabilidad que sacrificamos producto de emprender proyectos de inversión, porque por lo general cuando uno establece proyectos de inversión son excluyentes, es decir, que si se acepta un proyecto se está sacrificando otros retornos de la empresa, entonces hay que tenerlos en cuenta. Las famosas externalidades, que es decir, que una vez producto de iniciado el proyecto, hay ciertos sucesos que me afectan la empresa o la rentabilidad de la empresa en su conjunto. Un caso típico es cuando yo decido introducir una nueva línea de productos o servicios, pero este a su vez me consume otros productos que tiene la empresa. Esto se denomina en finanzas la famosa canibalización de los productos de la empresa. Los costos hundidos, que es prácticamente costos a los que ya se incurrieron, y los costos de que se emprenda o no se emprenda el proyecto, se deben incurrir en ellos, como por ejemplo el estudio de factibilidad, que obviamente es un costo hundido ya que hay que gastar en ellos así se emprenda o no se emprenda el proyecto. Y obviamente las complejidades de las complejidades de la realidad, que obviamente me indican a mí ciertas coyunturas de las cuales no está exenta la empresa, como las coyunturas políticas, inflaciones no controladas, tipos de interés, entre otros, que obviamente van haciendo un poco más difícil o compleja la estimación de los flujos de efectivo del proyecto. Como primera medida, obviamente a la hora de determinar los flujos de efectivo libres de la empresa, debemos tener en cuenta tanto ya los gastos de capital y la depreciación. En el caso de la depreciación es bueno tener en cuenta los métodos. El método de línea recta, por ejemplo, o el método de depreciación acelerada o el método de unidades producidas. Sabemos obviamente que tenemos como primera medida la utilidad neta no apalancada y a partir de ahí tenemos que determinar obviamente estos conceptos. Los gastos de capital, que son las inversiones en bienes y maquinarias que se hacen
al principio y obviamente la depreciación, que es cómo voy a recuperar yo vía gastos esa parte de planta fija que invertí. Dentro de los métodos, obviamente, los más comunes es el de línea recta. Sin embargo, el método de depreciación acelerada es muy ventajoso a corto plazo, ya que nos da cierto gasto de depreciación más alto al principio y más flujo de caja debido a que una más alta depreciación al principio nos da tasas de impuestos o gastos por impuesto de renta más bajo. El capital de trabajo neto quiere decir cuánto de mis flujos debo invertir tanto en financiar mi cartera, financiar mi inventario y cuánto me financian mis proveedores. El tiempo, obviamente, qué tiempo me va a durar el proyecto de inversión y obviamente según el tiempo determinar si es aconsejable usar valor terminal, que es decir, un valor de continuidad, que es un flujo de efectivo perpetuo si el proyecto va a continuar indefinidamente. Y obviamente determinar si las pérdidas fiscales que me puede generar en un periodo determinado el, el proyecto me puede dar, obviamente, imputar estas pérdidas a periodos futuros y así bajarme el impuesto y por ende incrementar mi flujo de caja en un futuro. Y una vez tengamos los flujos de efectivo libre, teniendo en cuenta esto, vamos obviamente a determinar lo que es el valor presente neto, que obviamente es seleccionar la alternativa, obviamente que más alto BPN tenga, si es en tema de ingresos y si es en tema de gastos, el que menor BPN tenga. Y ahí determinar si es más aconsejable una tercerización del proceso, una venta, digámoslo así, de la rama productiva u otra opción que se tenga acorde a las necesidades de la empresa. Una vez tengamos esto, lo anteriormente, debemos saber muchas cosas, como por ejemplo cuál es el punto de equilibrio, es decir, cuál es la tasa interna de retorno o el punto donde mis flujos de efectivo equipara en valor presente a mis gastos iniciales. Y mirar un análisis de sensibilidad, qué tanto varía mi valor presente neto en función de que varían las otras variables como ventas, costos, gastos, tasa de capital, entre otros. Un análisis de escenario hipotéticos y muchas veces también se incluye análisis gráfico para que sea más rica o más, digámoslo así, más sustentado la decisión que se tome la empresa a la hora de emprender un determinado proyecto. Para propósitos ilustrativos, pongo un ejemplo de una empresa que va a producir ciertas unidades de productos y obviamente a cierto precio de venta fijo durante los próximos 4 años, a un costo fijo durante los próximos 4 años, y obviamente esto conlleva una canibalización del 25% de las unidades que vende la empresa a determinado precio de venta unitario y a determinado costo de venta unitario. Quiere decir que a lo que yo venda le resto lo que yo mismo estoy sacrificando de mis otras líneas de productos. Vemos acá que obviamente estimamos los ingresos y los egresos y obviamente nos da la utilidad neta no apalancada. Ahí sacamos lo que es la depreciación, lo que son los gastos de capital y lo que son los famosos gastos de capital de trabajo, obviamente. Y obviamente aquí sacamos lo que es el BPN que nos da y sacamos el punto de equilibrio que son 24%, que es el retorno en este caso del proyecto. Obviamente tenemos acá lo que es un análisis de escenario y un análisis de sensibilidad. Es decir, qué tan sensible es la empresa a la variación de la siguiente compostura, tanto de las unidades, del precio, de los costos, del capital de trabajo, qué tanto porcentaje de canibalización hay y qué tanto porcentaje de costo de capital si varía, obviamente me da el BPN. Y vemos acá en un escenario optimista, pesimista, que es el peor caso, y en el valor actual que tenemos nos da obviamente cuánto sería la variación del valor presente neto. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.